esta segunda parte, la idea es, sobre todo, analizar, si la primera hemos visto cómo ha cambiado el relato y el discurso sobre África, haciendo un análisis que hemos visto que ha transitado en el tiempo del afrooptimismo al del afropesimismo al afrooptimismo, y cómo desde una perspectiva crítica aparecen autores que desde una perspectiva afrorealista van a tratar de contrarrestar el peligro de una sola historia del que ya nos advertía Chimamanda Adichie, ¿no? Para tratar de aportar complejidad y, digamos, otros elementos que cuestionen la radiografía dominante. Ya hemos dicho en el debate al final, ¿no? ¿Por qué prevalece ahora otra visión sobre África? Ya hemos dicho que en ese sentido hay elementos que nos indican. La segunda parte quiere ver un poco el escenario internacional, cómo el escenario internacional está situándose en África y cómo esa fotografía ha cambiado también sustancialmente. Pero en la segunda parte también veremos cómo efectivamente también cada vez más autores están visibilizando el papel de los movimientos sociales y de la resistencia social, y haremos un análisis en ese sentido. Con el PowerPoint desconfigurado, pero 4 aspectos un poquito de esta segunda parte, a ver si acabamos a la una. ¿Qué novedades supone para África subsahariana lo que vamos a llamar el nuevo contexto multipolar? Que esto es uno de los elementos novedosos a nivel de relaciones internacionales. Ya no hablamos de un mundo unipolar, sino un mundo multipolar, en el que precisamente, como vamos a ver, países del sur están de nuevo, o aparecen de nuevo, en la radiografía de las relaciones internacionales. En segundo lugar, vamos a plantearnos qué relación con África, intentando un poco ver cómo delante del proyecto modernizador del desarrollo sobre África, yo lo que voy a plantear es un enfoque de algunos autores y algunos centros de estudio, que es el enfoque de no hacer más daño a África. Y cómo, digamos, lo que vamos a plantear es una perspectiva que combine la necesidad de impulsar iniciativas de carácter global, que intenten contrarrestar o acabar con algunos elementos globales que perjudican esencialmente a África, como por ejemplo paraísos fiscales, etcétera, todo esto os va a sonar, pero también que combinen con la necesidad de impulsar procesos locales donde lo local sea lo protagonista. Vamos a ver ese aspecto. Y en tercer lugar, vamos a intentar visibilizar y normalizar los movimientos sociales que están emergiendo y las resistencias sociales que de hecho siempre han existido, pero que han sido invisibilizadas. Y al final, algunas preguntas para el debate. Empiezo con una imagen como empezaba al principio. África en el escenario internacional o el escenario internacional a través de África. Es muy difícil segmentar y hacer una dicotomía entre un espacio híbrido, históricamente híbrido. África es lo que es a través de las relaciones internacionales, la revolución industrial, el contexto de globalización es lo que es a través de África. Es decir, es muy difícil establecer una dicotomía entre estas tres figuras que siempre han existido en el continente africano: el soldado, el comerciante y el misionero, y que tienen nuevos rostros, nuevas caras cuando analizamos el continente africano en la actualidad, pero que tienen una persistencia, una continuidad a través de diferentes formas, pero siempre a lo largo del tiempo. Y vamos a ver cómo estas tres figuras, cómo ese África y el mundo es una realidad híbrida en la cual una no se puede entender sin la otra. En primer lugar, de todas maneras, me gustaría plantear que en el fondo, efectivamente, sí que estamos ante un escenario global totalmente nuevo. Es decir, hoy día menudean los congresos internacionales sobre el nuevo orden multipolar. Hemos abandonado el mundo unipolar heredero de la posguerra fría, ese de los 90, en el que Estados Unidos era el único actor hegemónico, o era el gran actor hegemónico, ¿no? El gran vencedor, no sé si recordaréis un libro de Francis Fukuyama, escrito a principios de los 90, que se llamaba El fin de la historia. Y el fin de la historia venía a plantear, de alguna manera, cómo la economía de libre mercado y la democracia, digamos, de tipo liberal, había derrotado a su último o casi único enemigo que había tenido en 6 siglos de capitalismo, que había sido el comunismo, ¿no? Y cómo el hundimiento del muro de Berlín y el hundimiento del bloque soviético supone el único paréntesis de un proyecto en clave de contrapoder que le había parecido al capitalismo, ¿no? De ese mundo unipolar estamos en una realidad nueva y de alguna manera lo que vemos es cómo se ha configurado un mundo multipolar.
Mundo multipolar en el que aparecen nuevos actores que tradicionalmente habíamos considerado países del sur. Hay quien dice, muchos autores, que en el fondo no podemos hablar tanto de un mundo multipolar, porque en el fondo realmente lo que estamos hablando es de un nuevo mundo bipolar, en el que todavía existe un claro hegemón geopolítico que es Estados Unidos, pero el que tiene ya un rival geoeconómico que es China. De hecho, este año, el otro día salió en la prensa, no sé si lo leísteis, de cómo China ya va a superar en Producto Interior Bruto a Estados Unidos. Por lo tanto, ya solo en términos económicos, digamos, estaríamos delante de otra realidad. Y las proyecciones a 30-40 años es que los tres primeros países en crecimiento y en desarrollo económico van a ser países del sur. Y China, India y Rusia. Por lo tanto, y Reino Unido y Estados Unidos van a acabar desplazados de esa radiografía. Por lo tanto, lo que vemos es la emergencia y la consolidación de los BRICS. Hay quien dice que es el retorno de los BRICS, el retorno de Rusia a la escena internacional. Lo estamos viendo con Ucrania, cómo está compitiendo geopolíticamente con una Europa en crisis y con el mundo de Estados Unidos, o el retorno de China. China en el siglo XIX y en el siglo XVIII era un país realmente, digamos, con un crecimiento económico extraordinario. Lo que estamos viendo es cómo ese nuevo espacio de los BRICS, de los países emergentes, configura una realidad novedosa en tanto que vemos que países que habíamos configurado o conceptualizado como países del tercer mundo en los años 80 y 90 son de repente actores con mucha más influencia y protagonismo que actores del mal llamado primer mundo, ¿no? Y por lo tanto, eso nos dibuja esa realidad. Con un centro, digamos, de gravedad que se ha desplazado clarísimamente hacia el mundo asiático. El ejemplo más claro, cómo Estados Unidos está desplazando todas sus bases de América Latina, incluso de Oriente Próximo, hacia el mundo asiático. China e India configuran a los próximos 20, 30, 40 años vista el nuevo centro de influencia mundial. Una realidad obvia, pero que nuevamente, digamos, da cuenta de lo que está sucediendo. Y entre medio, una realidad triste, la crisis del proyecto europeo. Europa, digamos, que había pintado algo en el mundo en los últimos siglos, como bien sabemos. Lo que estamos viendo es que precisamente está en franca retirada en ese escenario global. Un ejemplo, cómo Europa había sido un actor fundamental en las cumbres de cambio climático cada mes de diciembre. Había sido un contrapoder entre China y Estados Unidos que, como sabéis, consumen 2/3 partes de la energía mundial, ¿no? Y cómo Europa había insistido en la necesidad de respetar los acuerdos de Río y el protocolo de Kioto de reducción de CO2, ¿no? Esa crisis del proyecto europeo le ha hecho retroceder también capacidad de influencia, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es precisamente una Europa muy débil, una Europa, lo vamos a ver el día 25, que se está renacionalizando, es decir, la emergencia de los partidos xenófobos y de los partidos, digamos, nacionalistas, dan cuenta de una Europa que de alguna manera está perdiendo de vista ese proyecto, ese gran proyecto europeo que en un momento inicial fue ilusionador, pero que nuevamente lo que hemos visto en las últimas décadas es cómo ha ido siguiendo la estela del proyecto neoliberal también. Una nueva situación en América Latina. Es interesante lo que está sucediendo en América Latina, con todas las contradicciones, todos los matices del mundo. Pero América Latina ha pasado de ser el patio trasero de Estados Unidos, en el contexto de Guerra Fría. América Latina era un escenario que preocupaba muchísimo a Estados Unidos porque era un territorio que tenía al lado de su casa y que, digamos, que tenía la gran influencia del mundo soviético, ¿no? De alguna manera, el recomiendo de Allende en Chile supone el inicio de un despliegue del mundo de Estados Unidos en América Latina y el conjunto de dictaduras y de situaciones que se van a producir en ese tipo. Pero este nuevo contexto multipolar supone la emergencia de movimientos sociales que por fin han logrado consolidarse en muchos contextos latinoamericanos. Por ejemplo, Brasil no se entiende sin el papel de los movimientos sin tierra, o del Partido de los Trabajadores también, ¿no? Lula viene de un sindicato en este sentido, ¿no?
Pero también, de alguna manera, el protagonismo de América Latina, no nos engañemos, viene también porque Estados Unidos ya no está tan preocupado en un nuevo contexto de posguerra fría y poco a poco se ha ido retirando del escenario latinoamericano. América Latina es interesante porque lo que plantea es muy... la emergencia de nuevos movimientos sociales, pero también estamos viendo cómo de América Latina, y esto para África puede ser un espejo interesante, llegan nuevos proyectos en clave desafiante al proyecto hegemónico neoliberal. El ejemplo de Ecuador, con todos los límites y contradicciones, es interesantísimo. Cómo Correa ha constitucionalizado, por ejemplo, la idea del buen vivir, que sabéis que es una cosmovisión que viene del mundo aymara y quechua, y cómo eso de alguna manera ha penetrado en el mundo político de Ecuador, y cómo, por ejemplo, Correa está invirtiendo muchísimo en educación, reconfigurando todo el sistema universitario ecuatoriano, etc. O bien el proyecto de Bolivia, con todas las diferencias. O bien, este domingo no nos podemos perder mañana el Salvados dedicado ¿a quién? A Mujica. Que yo, la gente que conozco de Uruguay me dicen, cuidado que Mujica es capitalismo con rostro humano, pero digamos que no ha desplazado a las grandes oligarquías uruguayas. Pero como persona y figura es muy interesante Mujica, ¿entendido? Fue una persona que estuvo 20 años encerrada y torturada, él viene de una guerrilla junto con su mujer, y sobre todo lo que más llama la atención es su estilo de vida como mandatario, ¿no? Él va en chancletas a las grandes conferencias porque tiene un problema, me parece, de varices, vive en una pequeña chacra, en unas condiciones de vida. Yo no sé si visteis un reportaje que le hizo Juan José Millás en El País hace 2 o 3 semanas. Y bien, seguro que mañana vamos a ver cosas muy interesantes. Hay un discurso de Mujica en la Asamblea General de Naciones Unidas de la cumbre Río +20 hace 2 años, realmente espectacular, cómo plantea realmente un órdago al modelo de vida y de desarrollo capitalista. Y es muy interesante cómo él plantea esa idea que decíamos antes, no es suficiente un cambio de las mayorías políticas, es necesario un cambio cultural para desafiar verdaderamente el paradigma del desarrollo de tipo capitalista. Bien, y casi por acabar esta radiografía, una característica que yo creo es fundamental para entender este nuevo escenario global, lo que muchos llaman el proceso de igualación a la baja. ¿Alguien puede intuir de qué hablamos cuando hablamos de igualación a la baja? Exacto, efectivamente, en derechos, en Producto Interior Bruto, en desigualdad. ¿Cómo cada vez más hay más autores que dicen, ojo, porque el mundo que hemos dividido entre norte y sur cada vez tiene menos sentido a la hora de establecer una diferencia clarísima entre norte y sur? Porque el mundo, por ejemplo, de la Europa del Sur, que está perdiendo derechos laborales, derechos sociales, niveles salariales, modelos sociales, etc., cada vez se parece más a un mundo emergente que está creciendo muchísimo a nivel de Producto Interior Bruto, pero también, por ejemplo, en China, en los últimos 3 años, salía el otro día en el periódico, se han registrado 300.000 protestas sociales, hecho que está obligando evidentemente al Partido Comunista Chino a mejorar salarios, a mejorar tímidamente los derechos sociales de una masa de trabajadores chinos. Hasta el punto que hay muchas multinacionales chinas e internacionales que ya están deslocalizándose hacia África, buscando mano de obra incluso más barata que la china o hacia el sudeste asiático, ¿no? Para producir en condiciones todavía más de explotación y mucho más bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque China tímidamente está mejorando. Os hablaba antes de una clase media china de 400 millones de habitantes, el volumen de la población casi europea. Es decir, estamos hablando de una magnitud bestial. Y finalmente, huir precisamente de la fotografía estadocéntrica. En ese mundo que está cambiando, precisamente ya no son los estados los que gobiernan la política. Antes os hablaba de Bauman, de Zygmunt Bauman, que tiene una frase que sintetiza a la perfección el contexto en el que estamos. Bauman dice, la globalización neoliberal se caracteriza porque se ha producido un divorcio, él dice, entre poder y política. La política ya no está en... el poder ya no está en la política,
en la política representativa, en la política de los estados. El poder se ha trasladado al mundo, al ámbito financiero, que es quien de alguna manera establece las grandes reglas de juego en el momento actual. Ese divorcio entre poder y política evidentemente nos lleva a una situación, digamos, de secuestro de la democracia representativa con todos sus límites y por tanto a despertar una realidad, digamos, realmente preocupante. Es el nuevo contexto en el que ya no tiene tanto sentido hablar de cómo los estados han cambiado o si tenemos un mundo multipolar en el que hay estados que tienen más peso o no, porque lo que hay que visibilizar en esa fotografía es precisamente fondos de inversión, multinacionales, etc. Espacios, dice Bauman, en los que se toman verdaderamente las decisiones. Él dice, hay una brecha entre los espacios de la política representativa, podríamos decir el Congreso Español, y los espacios donde se toman las decisiones, Frankfurt, Berlín, etc. Esta frase seguro que nos suena con lo que nos pasó a nosotros en agosto de 2011. Os sonará, no sé qué estabais haciendo en agosto de 2011, pero ¿qué pasó? ¿O qué os acordáis? Efectivamente, cuando nos habían dicho mi generación ha crecido, la vuestra, una parte de la vuestra ha crecido con esa, habéis crecido la generación que ha construido la generación, pero a mí lo que más me suena es que la Constitución no se podía tocar, que era absolutamente irreformable, que era algo como prácticamente un pacto de sangre de las tablas de Moisés que tenía que bajar Dios, digamos, a reformarlo de nuevo. Resulta que un mes de agosto, cuando estamos todos con la colchoneta en la playa, nos damos cuenta que nos han reformado el artículo 135.2 de la Constitución y poco después nos enteramos por qué. No sé si alguien ha tenido el placer de leer el libro de las memorias de Zapatero, El Dilema. Se titula El Dilema. En El Dilema, yo no lo he leído, pero lo he ojeado y detrás, él adjunta la carta del Banco Central Europeo que Jean-Claude Trichet le envía en este agosto de 2011, donde le dice España necesita enviar mensajes clarísimos a los mercados financieros para tener estabilidad política y económica. Y el Banco Central Europeo recomienda una reforma de la Constitución en la que se limite el gasto público. Eso está ahí. Esa carta existe. Esa carta la recibe Zapatero en agosto de 2011, llama a Rajoy y dice, ¿qué hacemos, compañero? La carta es en mayo. La carta es previa, exacto. Y en agosto toman la decisión, ¿no? Y se decide el dilema, el libro él plantea, bueno, ¿qué hubierais hecho vosotros? A ver, él dice, ¿no? Él titula el libro El Dilema porque dice, yo no me vi, es decir, me vi obligado a renunciar a mi programa y a mis principios políticos porque si no abocábamos a España a una ola de inestabilidad. Bien, es un ejemplo, digamos, del divorcio entre poder y política que dice Bauman en el que nos encontramos, en la que la política se ha quedado vacía de poder, en la que la soberanía ya no está en los estados, la soberanía, digamos, se ha evaporado, ¿no?, a otros espacios donde verdaderamente se toman las decisiones. Por acabar este primer punto, un poquito que quería configurar ese mundo que está cambiando. Javier Valenzuela, en un artículo muy interesante que se titula Guerra de Tronos 2030, sintetiza lo que yo os he querido decir en un párrafo. Y él dice, fijaos, los hechos hablan por sí solos. Los chinos invierten en África y América Latina y prestan dinero a los estadounidenses y europeos. El perfil urbano de Shanghái representa hoy la modernidad y convierte al de Nueva York en un entrañable monumento del pasado siglo. Los mayores rascacielos están en los Emiratos Árabes y la mayor industria cinematográfica en India. Las informaciones y opiniones de las cadenas televisivas Al Jazeera, árabe, NDTV, India y CCTV, China, llegan a más gente que las norteamericanas CNN y Fox y la británica BBC. El hombre más rico del planeta es el mexicano Carlos Slim. La cultura pop japonesa es casi tan pujante como la estadounidense. Turquía vuelve a tener más peso en los asuntos de Oriente Próximo que Europa. Me parece un párrafo sencillo, pero que sintetiza cómo el mundo se ha reconfigurado en los últimos 10 años. Estamos en un nuevo escenario internacional. Y en ese escenario internacional es donde introducimos el milagro, entre comillas, africano que hemos analizado en la primera parte. ¿Qué novedades tiene este nuevo escenario internacional para África? Yo creo que hay tres o cuatro grandes novedades, tres o cuatro grandes aspectos que son novedosos. Por una parte,
yo diría, la consolidación del proyecto neoliberal que hemos comentado al principio. Cómo efectivamente en muchos de estos países se ha logrado que Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, más allá de las críticas que recibieron de las ONGs y del conjunto de movimientos sociales de provocar una década perdida en África, se haya conseguido de alguna manera implantar el modelo neoliberal. Es lo que ahí os ponía un libro también muy interesante de este autor, Graham Harrison. Este es más reciente, África neoliberal, pero este se ha convertido, para los que estudiamos un poquito estos temas, el Banco Mundial y África, en uno de los autores y en una de las obras de referencia. Él en este libro habla de cómo las economías africanas se han desideologizado y despolitizado hasta el punto de crear lo que él llama los estados de gobernanza, que Fermín, ¿verdad? Sí. Fermín comentaba, o los estados tecnocráticos. Y es verdad que si uno va a la realidad africana, y a muchos de los países, es muy difícil ver contraposición de proyectos ideológicos, ¿no? Es decir, si veis un poco en los países africanos que más o menos trabajáis o conocéis, vais a ver que los matices en política económica, tal y como pasa en el conjunto ahora de países occidentales, son mínimos. Es decir, seguramente hay partidos que tienen una dimensión más social, pero en general todos son de alguna manera garantes de la política tecnocrática que viene de alguna manera configurada por los grandes organismos internacionales. La economía se ha despolitizado en África y este es un aspecto importantísimo para entender. Un ejemplo que ¿Sí? puedo añadir, ¿no? Por favor. Por ejemplo, ¿Alguien tiene un poquito de azúcar? Creo que tendría que haber tomado un caramelo. Creo que necesito un chute de azúcar. Di, Marcel. sí, para dar un ejemplo de esto, ¿no? Que por ejemplo en el Congo, el primer ministro es un tecnócrata y los puestos como ministro de Economía a veces son generalmente antiguos funcionarios del Banco Mundial o de FMI por exactamente implementar estas ideologías del Banco Mundial. ¿En qué país dices en concreto? En el Congo, por ejemplo, ahora el primer ministro es un tecnócrata y durante Kabila Paz, cuando hizo la paz con las potencias occidentales, reformó el gobierno para nombrar un ministro de Economía que venía directamente del Banco Mundial. Y después de unos meses ha tenido que dimitir por chocar con Kabila y se volvió a Estados Unidos. Yo recomiendo este libro y otros, pero este es fantástico en ese sentido, ¿no? Cómo la política económica se ha acabado convirtiendo en un instrumento tecnológico, pero no político, a la hora de implementar una agenda de políticas y una serie de decisiones determinadas. Harrison lo llama la nueva tecnología de control, como el mundo neoliberal, que va más allá de Occidente, de alguna manera, a través de esta batería de decisiones despolitizadas, acaba de alguna manera gobernando el mundo africano, ¿no? A través de líderes que han absorbido y han incorporado perfectamente esa manera de entender la política económica. Y ahí, en el mundo político, hay pocas disensiones, hay pocas alternativas. Veremos que viene más del mundo social. Lo que es interesante en este aspecto es cómo se ha incorporado una nueva retórica a todo este tipo de políticas. Venimos de los planes de ajuste estructural, recordaréis de los 80 y de los 90, pero lo que hoy se está implementando en África son los PRSP, los Poverty Reduction Strategy Papers. Son unas estrategias de reducción de la pobreza. Fijaos cómo cambia la nomenclatura, del ajuste estructural a la reducción de la pobreza. Os invito a que a cualquier país que conozcáis de África vayáis, que veréis que todos tienen un plan de reducción de la pobreza. Podríamos decir, hombre, qué bien, un plan de reducción de la pobreza. El problema es que los planes de ajuste de la pobreza, de reducción de la pobreza, son de alguna manera los herederos de los planes de ajuste estructural. Y lo que incorporan es un nuevo lenguaje, nuevamente despolitizado y maquillado, que lo que hace es la implantación y la implementación de políticas neoliberales en el conjunto de países. Eso añadido con una retórica importantísima hoy en África, antes os la avanzaba, que es la del local ownership en inglés, la apropiación local. Desde la Declaración de París en el 2007, el conjunto de actores internacionales, fruto de las críticas que han recibido a nivel internacional de, digamos,
pues eso, ¿no? Llevar a cabo proyectos esencialmente exógenos y neocoloniales. Lo que han hecho es adoptar una nueva retórica a través de la idea de la apropiación local. Este fue mi tema de tesis, es el tema que más conozco, digamos, sobre África, y cómo desde la Agenda de París del 2007, en Sierra Leona, la apropiación local ha formado parte de todos los actores internacionales a la hora de dialogar con los actores locales. Como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, hablan de la idea de que son los locales los que deben apropiarse y protagonizar el diseño e implementación de políticas económicas, etc. ¿Se entiende la idea de apropiación local? Pero como en el fondo es una trampa brutal para utilizar un discurso retórico, pero como diríamos de manera lampedusiana, no cambiar nada. No cambiar nada porque en el fondo lo que sirve es, digamos, como Harrison y otros dirían, para que los africanos se apropien de nuestras ideas. Es un juego retórico que lo que busca es, a veces, pues con la falta de capacidades locales, a veces se les está exigiendo a las élites y actores locales que hagan una serie de políticas e implementen de manera muy rápida cuestiones de las cuales no tienen ni recursos, dependen internacionalmente, o no tienen la formación política, porque son una serie de tecnologías en las cuales uno va a estar formado en determinadas universidades, etc. Eso hace que la apropiación local muchas veces se utilice como retórica, pero se desplace al tiempo, se diga, a medio y largo plazo ya se apropiarán, ya serán ellos los que gobiernen y cabalguen un poco sus políticas. Pero de momento ya nos apropiamos nosotros o ya gestionamos hasta que ellos sean los propios dueños de esa política. ¿Se entiende ese tema? Si alguien quiere, le interesa este tema, tengo una tesis de 500 páginas que creo que poca gente se ha leído y sería un gustazo que alguien pues entretenga con ella. Pero yo os la envío encantado. De estas tesis que se tenían que hacer en su día tochas, ¿no? Pues este es un aspecto importantísimo. Harrison también habla de un concepto muy interesante, que es la era de la postcondicionalidad. Cómo en esa nueva retórica, que se pretende que sea más horizontal, de todos sentados en la misma mesa, no unos imponiendo a otros, él llama de cómo, en el fondo, al final, de alguna manera se acaba forzando a las élites económicas y a la sociedad civil africana a aplicar una agenda determinada de una manera mucho más sutil, con una nueva retórica, que él llama la postcondicionalidad, superar esa agenda de imposición. Como veis, esto es importantísimo, porque es mucho más sutil. Lo que cambia es la manera de plantear la agenda, pero la agenda es la misma. Se ha despolitizado la política económica, las élites africanas han absorbido perfectamente ese discurso, con contadas excepciones, después veremos cuáles, y lo que se ha cambiado es la escenificación, haciéndola aparentemente más horizontal. Pero en el fondo sigue existiendo una relación totalmente vertical, mucho más sutil, a la hora de implementar ese tipo de cuestiones. En esas políticas existen unos buenos y malos discípulos, evidentemente. Yo no sé si veis o seguís el índice Mo Ibrahim, que es el índice de buena gobernanza, ¿no? Y ahí siempre están los que están en la Champions League y los que están en el pelotón de cola, ¿no? Pues en la Champions League siempre están Ghana, Uganda, Ruanda, Mauricio, etcétera, una serie de países que efectivamente tienen líderes, digamos, que han absorbido a la perfección, Museveni en Uganda, Kagame en Ruanda, y los diferentes líderes ganeses, por ejemplo, que han pasado por ahí, Zenawi en Etiopía, ¿no? Una serie de líderes africanos que, digamos, pueden venir de tradiciones políticas, incluso marxistas, etc., pero su agenda ha acabado igual que le ha pasado al Partido Comunista Chino, ¿no? Es decir, han acabado aplicando capitalismo al Estado, ¿no? Y por lo tanto, donde los matices ideológicos no existen. Es decir, os invito a que busquéis un país donde hay una discusión política ideológica en África. Lo que es una discusión de erradicación de la pobreza a través de técnicas de gobernanza, pero no hay un debate. Es decir, este es uno de los grandes triunfos de la agenda neoliberal, despolitizar la política económica y el conjunto del debate en África subsahariana, haciendo creer que el debate precisamente no tiene que ver con política. ¿Se entiende un poco lo que este juego de...? Bien, primer aspecto, novedades. Este proyecto se ha consolidado. Segundo aspecto, esto sonará, ¿no? Lo del CONI 2012. Ahora os explicaré de qué va esto, pero es muy interesante. Un segundo aspecto interesantísimo.
y muy importante desde el 11 de septiembre de 2001 que viene teniendo lugar en África subsahariana. Es como lo que autores también como Rita Abrahamsen, una de las autoras británicas que a mí más me gustan, recomendaré también la bibliografía de varios libros, ella habla de cómo África se ha securitizado para las relaciones internacionales. ¿Qué estamos diciendo? Desde el 11 de septiembre, Afganistán le demuestra a Estados Unidos que un espacio que antes consideraba como un espacio problemático porque era un problema de subdesarrollo, de conflictos internos, se da cuenta de cómo Afganistán puede repercutir en su seguridad nacional con los atentados a las Torres Gemelas. Ese elemento lo que hace es generar la percepción en la agenda internacional a partir de entonces de que los estados fallidos o frágiles no son solo un problema interno, sino son una amenaza a la seguridad internacional. ¿Dónde hay más, según los principales indicadores internacionales, más estados frágiles o fallidos? África. África concentra 36 de los 48 estados que se consideran fallidos o frágiles. ¿Qué ha sucedido? Que África se ha convertido en una plataforma securitizada para el conjunto de los países occidentales. Es decir, el estado fallido somalí, hoy se concibe, los piratas somalíes se conciben como una amenaza no solo para la seguridad interna, sino para la seguridad de los intereses españoles, por ejemplo. Y de ahí que veamos un proceso de militarización de todas las soluciones y la construcción del estereotipo, muy divertido por otra parte, de los piratas somalíes, ¿no? En ese sentido, la securitización ha acabado impregnando el conjunto de agendas, incluso hasta el punto que ha afectado o ha impregnado la agenda de la cooperación al desarrollo. Aquí me he leído me han dado este librito que seguramente explica muchas de esas cosas interesantes, ¿no? Pero lo que ha sucedido es, por ejemplo, y en Sierra Leona es uno de los casos excepcionales, cómo la cooperación al desarrollo ha pasado por parte de muchos estados a ser un instrumento de securitización. Es decir, en países como Senegal o como Guinea-Bissau, por ejemplo, hoy están recibiendo partidas de cooperación al desarrollo para que los países las inviertan ¿en qué? En control de flujos migratorios, en control del narcotráfico, porque sabéis que se ha desviado, Madrid ya no es el núcleo, Medellín, digamos Colombia, desviado, y el inicio del proceso del narcotráfico ahora empieza en África Occidental, sobre todo desde Guinea-Bissau hasta el punto que se le considera el narcoestado por excelencia, ¿no? Y control, evidentemente, de los problemas internos. Una de las cuestiones en las que la cooperación al desarrollo más dinero está invirtiendo en los últimos años es en reforzar la policía y los ejércitos locales, considerando que de alguna manera, para consolidar la paz y la estabilidad en muchos de esos países, lo principal es consolidar el aparato que controla el monopolio de la violencia. España ha enviado unidades de policías y de ejércitos a formar policías y soldados, digamos, de muchos países africanos, en lo que llaman la buena manera de gestionar la seguridad. Mark Duffield, en ese libro que os decía, él lo llama un proceso de convergencia entre la seguridad y el desarrollo. Muy diferente a lo que pasaba en los 90. En los 90 se entendía desarrollo como desarrollo humano, como seguridad humana, y lo que se ha producido es precisamente una securitización del desarrollo. El desarrollo ahora se entiende como parte de un proceso en el que primero es importante que haya seguridad militar y seguridad en clave de estabilidad. Si hay algo que no entendéis, me lo decís, ¿eh? ¿Se entiende más o menos? Sí. De ahí, ¿a qué vamos? Vamos a proyectos como el AFRICOM. El AFRICOM es el gran proyecto militar de bases militares en África subsahariana, en varios lugares, en el Sahel, pero en otros lugares de África, y que tiene sobre todo que parte de esa perspectiva securitizadora de Estados Unidos, de entender el Sahel, lo hemos visto en muchos casos, ¿no? De entender como un espacio no de desarrollo, sino un espacio en clave de amenaza. El AFRICOM se convierte en un gran proyecto aceptado por muchos países africanos de vigilancia y seguridad, con la excusa de ayudar a la Unión Africana a desplegar sus diferentes bases militares, se convierte en un espacio de control y supervisión interna a partir de esa idea. No solo Estados Unidos, Mali ha demostrado que más allá del conflicto interno y de la cuestión interna entre, digamos, un norte que se sublevó
primero tuareg, pero después con milicias verdaderamente conectadas con Al-Qaeda, lo que ha pasado es que la reacción de Hollande en su día viene sobre todo motivada por la sensación o la percepción de que si los grupos más vinculados a Al-Qaeda llegan y toman el poder, no solo va a ser un problema para Mali, va a ser un problema para la seguridad de Europa y para la seguridad francesa. Los piratas somalíes se entienden no como un problema en esa clave, se entiende como un problema en clave de los intereses de la pesca o de la seguridad española, ¿no? Hasta el punto que se construye en el imaginario internacional la figura del pirata somalí como un descerebrado que va por ahí asaltando barcos, ¿no? Os recomiendo un documental que se llama Toxic Somalia. Toxic Somalia es un documentos TV donde habla de cómo, y hay otros documentales, precisamente el pirata somalí lo que da cuenta en muchos casos es de resistencias sociales que se han organizado para hacer frente a un proceso, o digamos a multinacionales de pesca que entraban en territorio somalí y arrasaban con la pesca de las costas, digamos, de jurisdicción somalí. Y que por lo tanto estamos más ante una resistencia social que no ante un proyecto, digamos, pues eso, ¿no? Criminal, tal y como de alguna manera se planteó, ¿no? Capitán Phillips, también la nueva película de Tom Hanks, eso, que ha hecho... No la he visto. ¿Cómo se llama? Capitán Phillips. ¿Y de qué habla? Una historia real de un capitán que ha sido secuestrado... El caso de la crana, el caso de la crana. Ah, vale. Sí. Sí. Se ha hecho la película. ¿Y qué perspectiva se le da? Está haciendo la película americana, pues, claro, de Hollywood. Los piratas, Ya. esa es la idea. Como los malos, señores de la guerra y demás, ¿no? Malos y buenos. Y otra cosa contra la que iban sí. los somalíes, que salían en barcos de vigilancia, es para que no vaya allí todo el mundo a echar la basura tóxica muy importante, que estamos comiendo un montón de residuos terriblemente perjudiciales donde pescamos nosotros mismos. Los somalíes querían evitar que robásemos la pesca y que echásemos ahí los residuos nucleares, etc. De hecho, Toxic Somalia habla de eso. Es alucinante porque empieza con la historia de un pequeño poblado que cada día ve contenedores de residuos que llegan a sus costas y cómo los niños, etcétera, pues evidentemente entran en contacto con todo eso y ahí analizan un poco, ¿no?, las relaciones globales, de dónde vienen esos residuos, quién los echa ahí y por qué se utiliza la sensación o la situación de inestabilidad somalí para aprovechar, para verter los residuos en un espacio en el que seguramente nadie va a protestar, ¿no? En un espacio en el que nosotros no nos incumben. Finalmente, en ese espacio también entraba una de las cosas fundamentales que hemos analizado en la primera parte, el proyecto de paz liberal. En ese proceso de securitización, una de las cosas que estamos viendo también en África, es otra de las cosas que estudiamos muchísimo en el GEA, es cómo precisamente la paz se interpreta desde una perspectiva securitizadora. Ha cambiado el paradigma de entender la paz de la agenda de Boutros-Ghali del año 92, de entender la paz como un proceso de desarrollo multidimensional, a entender la paz como una cuestión vinculada a la seguridad. Hasta el punto que ha cambiado, hay un autor que se llama Roland Paris, canadiense, que tiene un libro que se llama When War Ends, cuando la guerra termina, donde él es un liberal y él postula por decir, si en los 90 hablamos de liberalizar, celebración de elecciones, liberalización económicas, antes que institucionalizar, hemos de cambiar el eje y hemos de institucionalizar, construir instituciones fuertes antes que liberalizar. Es decir, primero la seguridad y después el desarrollo. Y tercer punto, que esto sonará muchísimo, ¿no? Cómo, digamos, hay quien... Luis de Sebastián, que era un economista que falleció hace unos años en Cristianismo y Justicia, siempre cuando hablaba de China en África, él tiene un libro que se llama África, pecado de Europa. Él dice, la novedad en África en los años 2000 es que a África le salió una nueva novia, ¿no? Y esa nueva novia era China, y es China, ¿no? Y cómo aquí hay un debate en las relaciones internacionales que yo os lo planteo en términos de vaso medio lleno o vaso medio vacío. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque lo que se plantea es cómo de alguna manera se han reinvertido las reglas de juego en el escenario internacional. En este mundo multipolar,
los BRICS han aterrizado con muchísima fuerza en África, desplazando al mundo occidental y planteando una dinámica más de cooperación sur-sur, es decir, países que antes pertenecían al sur cooperan con otros que son del sur, en los cuales China es el exponente principal. Y ahí hay modelos diferentes. China, yo no sé si veis, este libro está muy bien, el de China en África, ayuda o arrasa, merece mucho la pena, y por eso fijaos que ya lo plantea el título en clave de dilema, ayuda o arrasa. ¿Qué está haciendo? ¿Ayudar o arrasar? ¿Alguien tiene alguna experiencia con, digamos, con chinos en algún país africano? O de alguna manera... Porque es muy interesante ver, si aterrizáis prácticamente en cualquier país africano, cómo el nuevo tipo, digamos, de política de cooperación tiene que ver con la construcción de grandes infraestructuras, esencialmente carreteras, teóricamente sin condicionalidad. Solo a partir de la cesión a 99 años vista, normalmente en muchos de los contratos, de la explotación de grandes minas, de grandes territorios, de la venta de tierras, etc. Ese es el tipo de, digamos, contrato que se está estableciendo en muchos países. Claro, para muchos líderes africanos, digamos que es fenomenal. Acostumbrados a ver al mundo occidental venir con su agenda de condicionalidades, de si no hacéis esto nos daremos dinero, si no aplicáis estas políticas no recibiréis estos recursos. China de repente desembarca con un nuevo modelo, teóricamente horizontal, en la que plantea construcción de grandes infraestructuras, muchos estadios de fútbol, no me preguntéis por qué, pero en muchísimos países eso entra dentro de la agenda, por aquello del opio del pueblo supongo, ¿no? Pero evidentemente por la construcción de grandes infraestructuras a cambio, digamos, de la cesión de territorio. Casi se plantea como un trueque, yo os hago esto y vosotros me dais esto. Y China lo está haciendo además de una manera muy particular, muchas veces con materia prima china y a veces con mano de obra china, con trabajadores, incluso con reclusos que traen de China, o con familias que aterrizan enteras en lo que algunos han denominado el nuevo Far West, familias enteras, ¿recordáis? Los irlandeses que entraban en América con el carromato y plantaban aquello, ¿no? Las tiendas, y decían, todo esto es mío, ¿no? Pues de alguna manera hay quien habla de África como el nuevo Far West chino, ¿no? En el sentido de que hay muchas familias que van a probar suerte en toda esa realidad económica nueva. Ese es el modelo chino. Aquí hay una discusión terrible si esto son buenas o malas noticias para África. Ahora me diréis qué pensáis vosotros. Y enfrente, con muchísimos matices, está también el modelo brasileño. El modelo brasileño, sobre todo en países como Mozambique o Angola, o Guinea-Bissau, o donde efectivamente, ¿no?, existe una relación histórica con esos países. O el modelo cubano, que digamos es una cooperación sur-sur que viene aplicándose desde hace muchísimas décadas, ¿no? El modelo brasileño, sobre todo, es un modelo que evidentemente va a hacer negocio, también no nos engañemos, pero es un modelo en el cual sí que existe una cooperación un poco más horizontal, por ejemplo, muy centrada en el ámbito de la salud, de llevar médicos brasileños a ayudar a implantar el sistema de salud, etc. Bien, ese es el nuevo modelo que está desplazando al mundo occidental, que ha hecho un jaque casi mate al mundo occidental que creía que tenía África como un espacio prácticamente hegemónico y que de repente ve que tiene competencia a la hora de plantearle negocios al mundo africano. ¿Vaso medio lleno o medio vacío? Más allá de eso, lo que está claro es que África se ha convertido en este mundo multipolar en una plataforma de competencia por las tierras. Es un tema que seguro que habéis visto en muchos aspectos, ¿no? Aquí hay un gráfico del proceso de acaparamiento de tierras, el número mensual de historias de acaparamiento de tierras que la propia FAO reporta, esto hasta el año 2008-2010, pero como, fijaos, en un contexto en el que se está especulando con los alimentos y en el que la alimentación se convierte en un mercado de futuros, porque es ya un mercado de futuros, jugar con el precio y el valor de la alimentación, en la competencia por el control de las tierras se ha convertido en uno de los espacios no solo de las multinacionales estadounidenses. Si veis este documental, no sé si lo he puesto aquí, no. Un documental llamado Planeta en Venta, también un documento STV, da cuenta precisamente de cómo Arabia Saudí, China, India, y no solo el Estado, sino multinacionales, y cómo Estados y multinacionales, juntos, de alguna manera, llevan su política exterior y de influencia al mundo africano.
el proceso de acaparamiento de tierras está dejando unas consecuencias brutales. Despoblaciones de miles y miles de personas de sus lugares de origen, con el beneplácito de los líderes africanos, que evidentemente ven una oportunidad de riqueza y conciben que aquello, pues desde una lógica capitalista, dará, digamos, crecimiento al conjunto de economías, ¿no? Aquí os planteo algunos de los países donde esto se está produciendo de manera más bestial, ¿no? Etiopía, sin duda, de hecho Planeta en Venta habla sobre todo de Etiopía. Madagascar, Mozambique, Sudán, Mali o Liberia son países donde esto está produciéndose de manera bestial. En Etiopía son miles y miles de hectáreas las que ya han comprado multinacionales, que ya no pertenecen, digamos, a la explotación o a la soberanía casi, digamos, local, ¿no? Evidentemente esto lo que está provocando es una lógica de despoblación, un juego de ganadores y perdedores, en las que no hay un planteamiento, digamos, a la población si pueden decidir sobre este tipo de políticas. Estamos viendo un caso muy interesante en el caso de Ecuador. Yo no sé si seguís el tema del Yasuní. ¿Alguien lo sigue? Es un caso muy interesante por la cual están dando mucha caña y con razón a Correa. El Yasuní es un parque que tiene una biodiversidad, digamos, más importante conjuntamente que toda Europa junta. Está situada en... es Correa, que llama... El Yasuní es este parque con una biodiversidad brutal que han encontrado unas reservas petrolíferas brutales. Claro, un señor como Correa, que ha venido con la agenda del buen vivir, de redistribución de bienes, que realmente yo creo que tiene muchos elementos muy interesantes, pero que aquí se le está viendo ya el plumero con elementos llenos de contradicciones, que los propios movimientos indigenistas le están presionando mucho. Él lo que ha hecho es plantear un referéndum al conjunto de Ecuador sobre qué hacer con el Yasuní. ¿Lo explotamos o no lo explotamos? ¿Prima la Pachamama o prima la posibilidad de generar una riqueza brutal que después se pueda redistribuir? Ese es el discurso de Correa. En el Yasuní se ha perdido el referéndum, pero parece que las explotaciones van a seguir adelante. Aquí gente, digamos, que está trabajando en los movimientos sociales ecuatorianos se está distanciando muchísimo de Correa. Esto ya le pasó a Evo Morales en Bolivia, con todo el tema del petróleo también, ¿no? Es decir, aquí impera ¿qué? Impera la lógica indigenista, donde la relación con la tierra es totalmente diferente. Pero ahí al menos hay debate. En Bolivia y Ecuador hay debate. En África no está habiendo ningún tipo de debate. Lo que se está produciendo es un proceso de despoblación absolutamente bestial que cuenta con el total beneplácito de las élites africanas. Y último aspecto. Como os decía, el mundo multipolar no es un mundo ya de los estados, es un mundo de las multinacionales, de los mercados financieros, de los fondos de inversión, de la especulación. Ese es el mundo que está por encima de la política y que por lo tanto muchas veces tiene más capacidad cuando miramos a los gobiernos de los estados. A veces pinchan y cortan mucho menos de lo que les gustaría en muchos casos, ¿no? Pero lo que estamos viendo en el caso africano es que hay una alianza, en el caso de la venta de tierras es clarísimo, entre multinacionales y estados, cómo van de la mano el poder económico. En China es clarísimamente cómo Hu Jintao, el presidente, va de la mano de las grandes multinacionales cuando tiene que hacer alguna visita, digamos, al territorio africano, ¿no? En ese sentido, África es una plataforma ahí clave para entender muchos procesos de producción de la globalización capitalista, ¿no? Evidentemente ya se está convirtiendo en el inicio de procesos de deslocalización de la industria textil. ¿Os acordáis que hace 20-30 años la industria textil huyó de Cataluña, por ejemplo, que era un bastión de la industria textil, para desplazarse? Si miráis hoy la ropa que tenemos, toda es Bangladesh, toda es sudeste asiático, etc., ¿no? De hecho, hace un par de semanas ¿os acordáis que se celebraba un año del hundimiento del Rana Plaza, donde digamos, el escándalo saltó porque entre los miles de víctimas había etiquetas del Corte Inglés, de Mango, etc. Bueno, no nos decían nada nuevo. SETEM llevaba años haciendo una campaña que se llama Ropa Limpia, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que, fruto de las presiones sociales, de que muchos de esos países están creciendo económicamente, de que se están fortaleciendo las relaciones sindicales, se están consiguiendo mejoras, como os decía en el caso de China, salariales y sociales. Y eso lo que va a llevar es, en el futuro, a convertir a África en un espacio muy interesante de la industria textil, para intentar deslocalizar procesos de producción.
procesos de producción que ya estamos viendo en la industria, por ejemplo, de materias primas o en la industria, por ejemplo, del coltán, cómo ya lo que se utiliza es una mano de obra prácticamente sin derechos, sin legislaciones medioambientales, para utilizar y abaratar procesos de producción de muchas de las cuestiones que se utilizan en la globalización. El caso más claro y que habéis hablado muchísimas veces es el del coltán. No sé si habéis visto este documental, Blood in the Mobile, sangre en el móvil. Merece muchísimo la pena. Creo que si entráis en YouTube ya está entero, en abierto y con subtítulos en español. Es fascinante porque lo que habla es de creo que es periodista, un periodista que tiene un teléfono Nokia y que oye hablar del coltán, de dónde se extrae el coltán, a quién perjudica, la guerra del Congo, etc. Y él se dirige a los departamentos de responsabilidad social corporativa de Nokia para que le digan, oiga, usted seguro que no está utilizando coltán del Congo. Y el señor de Nokia le dice, a mí no me consta, ¿no? Nosotros tenemos un certificado que nos dice que a mí no me consta. ¿Cómo no se lo acaba de creer? Yo hace 3 o 4 años, o un par de años que lo vi, y quizá la construcción de la narrativa no es la adecuada, pero el mensaje de fondo es el mismo. Creo que es cuando él decide entonces viajar al este del Congo y se introduce en el mundo de las minas del coltán y de la guerra, y es alucinante. Porque él descubre toda la cadena de montaje y de comercialización que va desde los niños esclavos que trabajan en esas minas, controlados por los grupos armados del este, que venden el coltán a empresas locales, y cómo esas empresas locales acaban con una serie de intermediarios vendiendo el coltán al conjunto de empresas como Nokia, Samsung, etc. Y cómo él denuncia a través de este documental lo que está sucediendo. Este es un tema, como veis, que hay guerras no perdidas. Es un tema que se ha puesto muchísimo en la agenda, no solo política, sino también mediática y social, hasta el punto que hay un grupo de jóvenes que hace un par de años han creado una historia que se llama Fair Phone, el teléfono justo. Es una empresa, una cooperativa, que ha creado un tipo de teléfono móvil que certifica que ninguno de los materiales está fabricado en ninguno de los procesos de producción, ni con mano de obra esclava, ni con violación de la legislación medioambiental, etc. Fairphone ha tenido tanto éxito, ha hecho una primera remesa de 35.000 teléfonos, que ya tiene una lista de espera casi de 100.000 personas. Es decir, si entráis a Fairphone y ponéis en Google Fairphone, vais a alucinar. Tienen página en Facebook y demás. Pero es un grupo de gente joven que dijo, esto hay que cambiarlo. Y lo que han empezado es precisamente a construir un móvil que certifica que no hay explotación, que dura mucho más, que no tiene obsolescencia programada, etc., ¿no? Y ahí, en ese sentido, da cuenta un poco de las alternativas que están surgiendo, ¿no? Y es interesante. Bien, aquí os decía estos 2 documentales, Toxic Somalia, Planeta en Venta, que vale la pena ver para algunas de las cosas que hemos comentado. Estoy enrollando y quería acabar a la 1 y voy por el segundo punto. Bueno, voy rápido con este punto. ¿Qué relación con África? En este contexto cambiante, con tantos elementos novedosos que hemos visto, que cómo se ha consolidado el proyecto neoliberal por una parte, cómo han entrado nuevos actores, China, el conjunto de los BRICS, cómo África hoy, esto es súper importante, se concibe en clave securitizadora. Es un problema de seguridad para la agenda internacional, este elemento es muy importante. O cómo las multinacionales hoy cuentan mucho más que los estados. ¿Qué relación con África? ¿Qué relación con África? Aquí de alguna manera lo que tendríamos que visualizar es que más allá del proyecto modernizante, del proyecto de la cooperación al desarrollo clásico, en el cual evidentemente la sanidad y la educación son aspectos cruciales, lo que existen son elementos globales que interfieren precisamente con el bienestar de las sociedades africanas, ahora comentaremos algunos, que si verdaderamente trabajáramos desde una lógica global, como ya muchas ONGs trabajan, el otro día estaba con el director de Intermón Oxfam en Cataluña, Francesc Mateu, y me decía, nosotros invertimos más dinero del que nos da el socio, lo que pasa es que muchas veces esto no se puede comentar, algunos donantes que todavía se cree que dan dinero, el pequeño socio, para construir pozos, pero ellos decían que tiene una partida más importante para tener gente que haga lobby, presión en la OMC para intentar cambiar los precios del café, que no favorecer procesos locales en ese sentido, ¿no? Es decir, cómo son las cuestiones globales, la tasa Tobin, que os sonará, la tasa Robin Hood,
son elementos que tienen mucho más que ver cómo cambiamos las reglas de juego, las cuales podrían ayudar realmente a cambiar o hacer un planeta mucho más justo con las relaciones de juego mucho más equilibradas y en las cuales África sin duda se beneficiaría sustancialmente. Y cómo eso, combinado con verdaderamente el sentido de apropiación local, no un sentido retórico, sino un sentido genuino, auténtico, en la cual se respetaran las cosmovisiones, los procesos sociopolíticos y socioculturales autóctonos, esa combinación de trabajo en lo global, impulso de los procesos sociales locales verdaderamente que partan de las cosmovisiones locales, serían dos estrategias complementarias y muy interesantes. Hay un informe de la Royal African Society que escribieron hace unos años que para mí ha sido un informe de referencia. Esto es un grupo como Moya, digamos, que se reúne en una visita del G20 y deciden plantear sobre la agenda del G20 la necesidad de cambiar las relaciones con África. Y escriben este informe, que además tradujo el GEA, el Grupo de Estudios Africanos. Todo esto, después Pedro y Maricruz me recordáis porque os lo pasaré, porque está en castellano y vale mucho la pena. Es un informe que se titula ¿Qué ocurre con el daño que le estamos infligiendo a África?, donde el eslogan de fondo es: no se trata de pensar en las buenas acciones que deberíamos hacer en África, sino de reflexionar sobre aquellas malas acciones que deberíamos dejar de hacer. Fijaos que es un juego de palabras magnífico y que juega como, digamos, dejemos de priorizar con el proyecto modernizador de ese capitalismo global, ¿no?, y juguemos a otra cosa, juguemos a no interferir tanto en aquellos aspectos de la política global que acaban realmente teniendo un impacto negativo en África. Yo he recogido, y los voy a leer un poquito más de manera telegráfica porque para tener más debate, los 7 u 8 aspectos que ese informe recoge como estrategias clave para avanzar en ese sentido. La primera os suena muchísimo: acabar con la fuga de capitales. Porque para el informe señala, desde los años 70 y hasta el 96, considera que más de 200.000 millones se han perdido en dinero que las grandes élites africanas o las grandes multinacionales, para evitar la tributación o sistemas fiscales que en África son muy débiles, las han situado en paraísos fiscales o bien han blanqueado su dinero a través de cuentas suizas, etc. Por lo tanto, allí hay una estrategia importantísima que no solo tiene que ver con África, tiene que ver con lo que nos estamos jugando nosotros ahora mismo. Cuando se nos dice que el estado del bienestar no hay recursos, esto nos suena, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. En el fondo, Gesta, que es el Sindicato de Técnicos de Hacienda, nos dice que del 73% del fraude fiscal, que se estima en España de 80.000 millones al año, fijaos que los recortes estamos hablando de 15.000, 20.000 millones hasta el momento, 80.000 millones de fraude fiscal, el 73% de ese fraude lo cometen las empresas del IBEX 35. Empresas como Inditex, que tienen mecanismos de elusión fiscal para tener su sede fiscal, por ejemplo, en Irlanda, donde el impuesto de sociedades es del 13%. Es decir, que hay elementos de la política global realmente muy importantes, no solo para África, sino para el conjunto de relaciones internacionales. Y la fuga de capitales es uno. Segundo, aquí hay un, digamos, no sé si veis la viñeta, que pone fuga de cerebros, donde hay un señor que la ayuda y el otro, un africano, que le da, digamos, el cerebro. La fuga de cerebros es uno de los grandes elementos realmente que está devastando el conjunto de muchísimas sociedades. Os pongo un ejemplo, el caso de Sierra Leona, que conozco mejor. Hoy día hay datos que dicen que hay más médicos sierraleoneses de nacionalidad sierraleonesa trabajando en Chicago que médicos sierraleoneses trabajando en Sierra Leona. Es decir, o por ejemplo el papel de las comadronas, las enfermeras. Hay un proceso incluso, digamos, de reclamo de enfermeras y de comadronas del Reino Unido que absorben personas formadas en África para traer esa mano de obra. Hay un elemento clarísimo de fuga de cerebros en las cuales hay estrategias precisamente para incentivar que esas personas con sueldos dignos, con políticas de Estado, se queden y contribuyan al desarrollo de la sociedad. Un tema que os suena. Tercero, plantea el informe, erradicar la deuda externa. Esto suena muchísimo, ¿no? Porque pagamos 10 veces más. Ahí va. Se han enfadado los cuadros porque...
Esto suena muchísimo, lo de la deuda externa, es un tema que llevamos con un caballo de batalla, ¿no? O el tema del control de comercio de armas, que aquí ya hay elementos y trabajos serios sobre esta línea. Otras 4 propuestas en este sentido, precisamente una quinta sería cómo verdaderamente promocionar que África tenga una posición, digamos, con voz y voto en las relaciones internacionales. Se ha hablado mucho de los BRICS, pero Sudáfrica todavía, o Nigeria, son actores muy débiles y además copados por sus élites en el conjunto de órganos donde hoy se toman las grandes decisiones. O por ejemplo hay este libro interesantísimo, se llama Anticooperación, David Gistar, os lo recomiendo también, editorial Icaria, donde él habla de cómo hay más políticas en clave de anticooperación, es decir, cómo al final los estados, lo que hemos dicho, acaban generando políticas que perjudican más al continente, tanto cualitativa como cuantitativamente, que en materia de ayuda. Cómo revertir las interferencias, la anticooperación. Y en penúltimo lugar, una cuestión importantísima. Hay que cuestionar, igual que muchas sociedades latinoamericanas lo están haciendo, plantear modelos de desarrollo alternativos. No es posible ni viable extrapolar el modelo de desarrollo capitalista al conjunto de sociedades africanas, por una cuestión moral y ética, pero por una cuestión ecológica. ¿Qué modelos de desarrollo locales, autóctonos, existen en sociedades africanas? ¿Cómo rescatarlos? ¿Cómo dar validez a modelos que ya en clave, por ejemplo, de reconciliación? Los Acholi en Uganda, por ejemplo, los TIP en Nigeria. Hay casos muy interesantes de cómo se ha dado más voz a lo local para promocionar procesos sociopolíticos y socioculturales. ¿Qué modelos de desarrollo, de interpretar el desarrollo, la felicidad, etcétera, existen en clave africana? ¿Cómo podemos rescatar? Igual que hoy estamos rescatando el buen vivir como parte de un modelo de desarrollo alternativo que incluso está cuestionándonos a nosotros, como la cosmología Quechua-Aymara está siendo importante en muchos movimientos sociales occidentales, muy etnocéntricos, a la hora de interpretar las cosas. Eso es interesantísimo. Y como por último, hemos de dar verdadera importancia a los procesos locales. Procesos locales que no partan de una retórica, sino verdaderamente del protagonismo de las ideas y de los actores locales. En este sentido, y simplemente quería hacer una mención, cómo, y una buena noticia, en el periodismo hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado muchísimo. ¿Cómo hemos pasado de titulares como este, bastante recientes, África se desangra en otra guerra tribal, para hablar de Sudán del Sur, que sabéis que está en una situación complicadísima? Os recomiendo una página como Wirico, no sé si alguien la conoce. Periodistas que están ayudando a pasar a África, o el tratamiento de África, de la excepcionalidad a la normalidad. Es decir, ayudar a ver la riqueza, la diversidad cultural, periodística, artística en África desde una perspectiva normalizada, como algo normal, igual que analizamos otras muchas sociedades. Wirico es una gente entre 25 y 30 años, para que os deis cuenta que ahí sí que hay una generación que está creciendo, digamos, con otra visión ya y que está ayudando a reinterpretar todo esto. Acabo con la visión un poco de los movimientos sociales. Cómo efectivamente lo que se está produciendo en los últimos tiempos también es el emerger de una sociedad civil que está resistiendo a los procesos, digamos, de todo ese proyecto neoliberal en muchos países africanos. La gran pregunta que seguramente os habrán hecho muchos amigos que saben que os gusta África es si la primavera árabe iba a llegar a África subsahariana. Era una de las preguntas estrella que llegaban durante mucho tiempo. Bien, lo que vemos ahí es que efectivamente se están dando casos en los que existen elementos que tienen mucho que ver con lo que pasó en Túnez o en Egipto. Gente en muchos países africanos que ha salido a las calles a reivindicar democracia real ya, más justicia social y menos desigualdades, más reapropiación de lo común, es decir, menos expropiación de tierras o de espacios o de bienes comunes. Eso se está produciendo en muchos países africanos. Y que quien lo reivindica es un perfil de jóvenes urbanos. Hay un libro de Manuel Castells llamado Redes de Indignación y de Esperanza, donde habla muchas de esas cuestiones. O también un libro de Carlos Bajo Erro y de Antoni Castell, que analiza todos estos movimientos sociales en África. A modo de pincelada,
algunas cosas que han ido pasando en los últimos, fijaos, 2-3 años en África. En Senegal hubo un proceso interesantísimo, el caso de Sunu 2012, cómo ayudó a Macky Sall, que es un gobierno muy interesante, a llegar a las urnas y a evitar el pucherazo, reivindicando a través de las redes sociales, de Facebook y de Twitter, digamos, pues, y a través de una base social, a reivindicar mayor transparencia política, hasta el punto que generó tanta presión que consiguió acabar con el gobierno de Senegal. Casos como el de Kenia, la plataforma Ushahidi, es una plataforma que ayudó durante la violencia electoral del 2007 a gente a reportar violaciones por Facebook, por Twitter, de violaciones de derechos humanos y hacer un mapa virtual de dónde se estaban produciendo ese tipo de situaciones. En Nigeria hay activistas que están utilizando Internet para reportar malas prácticas de corrupción. En Angola o en Zimbabue lo mismo. En Costa de Marfil, etc. Es decir, empiezan a haber en esa sociedades africanas, en las que Internet, el teléfono móvil, quizá no el smartphone, pero el teléfono móvil es una herramienta indispensable para muchísima gente y que llega a cualquier persona, se están convirtiendo en una herramienta también de presión, de socialización y en un espacio realmente interesante. Por último, esta fotografía os suena, supongo, ¿no? Es Kariatsuba, ¿no? Y era simplemente a pincelada final hablaros de cómo también ahí, digamos, cada vez hay más literatura que está consiguiendo visualizar, dar luz, sacar a la luz a experiencias de resistencias sociales que normalmente se invisibilizan. El papel de las mujeres periodistas en el este de la República Democrática del Congo, el papel de Radio Okapi, es absolutamente extraordinario. Y cómo Radio Okapi no es algo excepcional. En muchas sociedades, la sociedad civil, las comunidades están llevando a cabo, evidentemente, como cualquier sociedad, experiencias de resistencia a la violencia, a proyectos políticos, etc. O como, por ejemplo, los sindicatos. Hay sindicatos también que están haciendo un grandísimo papel en países como Zambia. Bien, ya a modo de conclusión y para daros el debate, muy brevemente. Cambio en un mundo multipolar, China como nuevo actor, tener en cuenta que estamos en un mundo, con una realidad, con elementos nuevos, pero insistimos en la que persiste una lógica de ganadores y perdedores, donde el tablero de juego no ha cambiado, es el mismo, es el tablero, digamos, del proyecto neoliberal, que ecológicamente no es viable ni extrapolable, que por lo tanto es un elemento a tener en cuenta, y en el que como estrategias podemos combinar estrategias globales que también sirven para, de alguna manera, actuar a nosotros en cuestiones que tienen mucho que ver con los problemas que tenemos en nuestras sociedades, y también el impulso de proyectos locales y sociales. Yo lo quería dejar ahí. Os planteo algunas preguntas, pero evidentemente abrimos el turno de preguntas y de cuestiones. Y es que destacáis de toda esta fotografía, yo creo, densa que hemos ido analizando, ¿qué aspectos nuevos y no tan nuevos? Antes Pedro decía, mira, lo del transnacional ya me suena de hace tiempo, ¿no? ¿Cuáles son verdaderamente positivos y cuáles analicéis desde una perspectiva crítica? Lo de China, ¿os parecen buenas o malas noticias? ¿Vaso medio lleno o medio vacío? ¿Qué estrategias os ocurren ahí? ¿Qué está cambiando para plantear nuevas estrategias? ¿Y qué podemos hacer en clave de responsabilidades individuales y sociales con esa nueva realidad cambiante del continente africano? Me he alargado muchísimo más de lo que pretendía.